¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar un ser humano para castigarse a sí mismo, voluntariamente? Olvida el Coliseo, olvida a los leones, los gladiadores y las ejecuciones públicas. Hoy vamos a hablar del dolor íntimo, silencioso, secreto, el que no se ve pero que desgarra por dentro, porque en el corazón del Imperio Romano, donde la gloria brillaba en los foros y la sangre corría en los callejones, existía un objeto tan cruel, tan enfermizamente ingenioso, que incluso los más poderosos temblaban ante él. No lo usaban para torturar a los enemigos, no, lo usaban para torturarse a sí mismos. ¿Nunca habías oído hablar del silicio? Entonces quédate, porque estás a punto de conocer el instrumento de autotortura más despiadado del mundo antiguo, y créeme, cuando termines este video, vas a mirar tu cinturón de otra forma. Y si ya estás atrapado por esta historia tan macabra como fascinante, suscríbete ahora mismo, no con un clic, sino como los romanos, con dolor, disciplina y un poco de sangre metafórica, porque lo que viene, va a doler. Roma era una ciudad construida sobre piedra, ambición y una buena dosis de culpa. Bajo sus techos de tejas rojas y sus lujosos mosaicos, se escondía un universo de placeres tan extremos como las penitencias que lo seguían. Porque, aunque el imperio entero parecía una celebración perpetua de excesos, lujuria y poder, existía una corriente subterránea, oscura, disciplinada, obsesiva que creía que todo goce debía pagarse, y pagarse caro. Aquí es donde entra el silicio. No era un artefacto común, no era decorativo, era brutal, y estaba diseñado con precisión quirúrgica para hacer daño sin matar. Consistía en una faja o cinturón de cuero áspero, cuerda trenzada o incluso metales entrelazados, cuyas púas o alambres estaban orientados hacia adentro. Cuando lo llevabas puesto, cada movimiento, cada respiración, era un recordatorio punzante de tu miseria interior. Las púas no atravesaban órganos, pero sí piel, sí nervios, y sí, la cordura. Se lo ajustaban en la pierna, en el abdomen, incluso en los muslos, y lo llevaban durante horas, días, semanas. ¿Por qué? Porque creían que el dolor purificaba, que el sufrimiento redimía, que el alma podía sangrar a través de la carne. Lo llevaban debajo de las túnicas, oculto. Era un secreto sucio, una penitencia privada. Nadie tenía por qué saberlo, pero todos sabían que alguien lo llevaba. Era una práctica frecuente entre los estoicos más fanáticos, entre ciertos cultos orientales absorbidos por Roma, y entre aristócratas que, después de pasar la noche con una esclava o derramar demasiada sangre en una conspiración, despertaban con el peso de sus pecados sobre la espalda y el cilicio clavado en la carne. Pero no te equivoques, esto no era una moda espiritual, era una adicción perversa al castigo, una forma de controlar lo incontrolable, una guerra interna entre la carne que deseaba y el alma que se aborrecía por desear. Y Roma, que tanto hablaba de virtud y honor, era el caldo de cultivo perfecto para esta clase de autodestrucción refinada, porque mientras el Senado debatía leyes y el pueblo lanzaba vítores en el circo, en los pasillos silenciosos de las villas más elegantes, alguien se estaba desangrando por dentro, y con gusto, para entender el verdadero horror del silicio, no basta con imaginar el dolor físico, hay que meterse en la mente del romano que lo usaba, porque esto no era solo autoflagelación, era teatro privado, liturgia personal, una performance sangrienta en la que el protagonista, el verdugo y la víctima eran la misma persona, y todo ocurría en la penumbra de las habitaciones cerradas, lejos del bullicio de las termas, de los aplausos del circo o del murmullo del foro. Allí un senador se sentaba en el borde de su cama con los pies descalzos sobre el mármol frío, el rostro bañado en sudor, y las manos temblorosas colocándose el cilicio alrededor del muslo como quien se ata una sentencia. Lo apretaba, no hasta que doliera, hasta que sangrara, porque el dolor era solo el principio. Lo verdaderamente aterrador era la espera, las horas eternas en las que el hierro o la cuerda se fusionaban con la carne, en las que cada latido del corazón se convertía en una nueva punzada, en un recordatorio ardiente de su impureza. Se movía y el cilicio respondía, se sentaba y las púas se hundían, respiraba y dolía, pero no lo retiraba,
porque en su mente, en su fe, en su delirio, eso era lo que lo mantenía humano, lo que lo salvaba, y no era el único. En las provincias orientales del imperio, donde se mezclaban misticismo griego, rituales egipcios y doctrinas persas, el cilicio se convirtió en parte de ciertas escuelas filosóficas. Algunos estoicos más extremos lo adoptaban como forma de disciplina, convencidos de que domar el cuerpo era domar el alma. Incluso algunos seguidores tempranos de cultos mistéricos, precisamente esos que luego influenciarían ciertas prácticas cristianas, lo usaban como una especie de iniciación sangrienta, y no era raro que se lo pasaran entre iniciados, como un trofeo, como una reliquia sagrada. El mismo trozo de metal, la misma cuerda manchada, la misma herramienta oxidada que había perforado la pierna de un orador en Éfeso, ahora marcaba la piel de un noble en Capua, y así, la tortura viajaba, se heredaba, se veneraba, porque, en el fondo, el imperio no solo conquistaba territorios, conquistaba almas, y no a través de discursos grandilocuentes o leyes escritas en bronce, sino mediante instrumentos como este, pequeños, discretos y despiadados. Y es que el cilicio no distinguía entre clases sociales, no importaba si eras un esclavo barrendero del Subura o una matrona adinerada del Aventino, si creías que el dolor limpiaba el alma, entonces ese demonio de púas era tu confesor, tu juez, y tu verdugo. Hay crónicas, ocultas susurradas casi siempre tachadas o censuradas que mencionan incluso a mujeres romanas de alta cuna que llevaban cilicios tejidos con crines de caballo, endurecidas con resina y apretadas hasta que las costillas se les teñían de morado. Y no lo hacían por mandato de un dios, lo hacían por culpa de haber amado a quien no debían, de haber perdido un hijo, de haber sobrevivido a una peste mientras sus vecinos morían. La autopenitencia se convirtió en una especie de moda silenciosa, un lujo masoquista que decoraba los muslos de la élite como si fueran joyas invisibles. Y aquí entra un dato que muchos historiadores prefieren esquivar. El cilicio no era solo un castigo espiritual, también tenía un componente erótico, porque en la Roma más secreta, esa que se reunía en las trastiendas de los templos o en los jardines perfumados de las domus más lujosas, el dolor se confundía con placer. Algunos usaban el cilicio para excitarse. Sí, como lo oyes, el roce constante, el ardor, la tensión entre el deseo y la culpa generaba un estado mental alterado que ciertos romanos, demasiado ociosos, demasiado ricos, demasiado rotos perseguían como una droga. El cilicio, entonces, se convertía en una especie de afrodisíaco retorcido, un juguete sexual de metal oxidado y alambre afilado, escondido bajo túnicas que aparentaban compostura mientras por dentro se cosía una tormenta de sangre, deseo y penitencia. Los manuales de moral estoica no hablaban de esto, claro, pero las paredes de Pompeya sí. Entre grafitis obscenos y poemas anónimos, hay insinuaciones claras de su uso en prácticas sexuales privadas, porque Roma, esa ciudad que elevaba templos a la virtud mientras vendía niños en el mercado, también supo encontrar placer en el dolor, redención en la sangre y belleza en lo grotesco. El cilicio era la herramienta perfecta para un imperio que había olvidado cómo llorar, y que solo sabía sangrar. En las sombras del imperio, donde la política se cosía con traición y la fe con delirio, el cilicio no tardó en convertirse en símbolo, pero no uno visible. No era una corona ni un estandarte, era un secreto clavado en la carne, una confesión sin palabras que se arrastraba por los pasillos del poder como un susurro maldito. Dicen que Marco Aurelio, el emperador filósofo, llevaba uno oculto bajo su túnica durante sus meditaciones, que lo usaba no para castigarse por placer carnal, sino por pensamientos de vanidad, por haberse sentido superior a sus enemigos, por haber albergado un atisbo de soberbia. Imagina al hombre más sabio de su tiempo, escribiendo sus meditaciones mientras una faja de púas le arrancaba la piel del vientre. ¿Virtud? ¿Locura? ¿O simplemente Roma en estado puro? Porque en Roma, hasta la sabiduría sangraba,
pero no todos lo usaban con fines espirituales. No, había quienes lo empleaban como método de control, esclavos obligados a llevarlo como castigo silencioso, ni látigo, ni cepo, ni ejecución pública, solo un cilicio bien apretado que convertía cada jornada en una tortura interminable. Una esclava doméstica podía estar sirviendo el vino, sonriendo, mientras el metal se le hundía en el muslo, y no se le permitía quitarlo. Era castigo sin espectáculo, dolor sin escándalo, perfecto para una sociedad que necesitaba sufrimiento, pero no alboroto. Incluso se usaba en la educación, así como lo oyes. Algunos preceptores, esos tutores que enseñaban retórica, filosofía o griego a los hijos de los ricos, recomendaban el cilicio como método de disciplina para adolescentes rebeldes. Un joven romano, heredero de una fortuna, podía estar recitando a Homero mientras las púas le recordaban que debía obedecer, que debía ser recto, que debía callar sus impulsos. Y si se quejaba, peor, porque entonces no era solo rebelde, era débil. Roma despreciaba la debilidad casi tanto como adoraba la sangre, y el cilicio, esa trampa portátil de castigo y perversión, servía a ambos fines. Era como una serpiente enrollada a la pierna de los poderosos, un recordatorio punzante de que el verdadero imperio no estaba afuera, estaba adentro, en el cuerpo, en la mente, en esa parte retorcida del alma romana que creía que sin dolor no había honor. Y vaya si dolía, pero lo más aterrador del cilicio no era el dolor, no era la sangre, ni siquiera la infección, que en muchos casos, por cierto, se llevaba la pierna, la movilidad o la vida sin que nadie dijera una palabra. Lo más aterrador era que nadie te obligaba a usarlo. Era voluntario, personal, íntimo, la prueba definitiva de que el enemigo más cruel del romano no era el bárbaro del norte ni el traidor del Senado, era su propia conciencia. El cilicio era la voz interna convertida en alambre, el pensamiento culpable materializado en púas. Era el eco de un imperio que no sabía vivir sin castigo. Y en esa paradoja brillante y siniestra, Roma cultivó un tipo especial de mártir: el aristócrata que sangraba en silencio, el filósofo que lloraba en privado, la matrona que gemía por las noches no por deseo, sino por penitencia. El cilicio era también un símbolo de poder retorcido, porque cuanto más te dominabas, cuanto más eras capaz de resistir sin chistar, más alto eras considerado en el delicado juego de la virtud romana. Un hombre que podía llevar un cilicio durante una cena con senadores, mientras disertaba sobre la guerra en Partia o el equilibrio del cosmos, era visto con admiración. Lo veían como alguien superior, como un estoico incorruptible. Nadie decía nada, claro, pero todos sabían, todos sospechaban. Las manchas secas en la túnica, la postura ligeramente encorvada, los gestos contenidos cuando se sentaba, era un lenguaje secreto, el lenguaje del dolor autoimpuesto, y como todo lo secreto en Roma, era poder. También estaban los falsos mártires, los que se colocaban el cilicio no por culpa ni devoción, sino por apariencia, para demostrar que podían, que eran más fuertes, más puros, más dignos. Hipócritas del sufrimiento, iban a las termas con las marcas todavía frescas, caminaban por el foro como si no les doliera nada, y esperaban miradas de respeto que en realidad eran de espanto. Porque, vamos, ¿cómo admiras a alguien que se desgarra el cuerpo solo para parecer virtuoso? Pero en Roma todo valía. El cilicio no era solo castigo, era herramienta política, amuleto espiritual, accesorio erótico, prueba de poder. Y para algunos, simplemente una forma de sentir algo en un mundo donde ya no quedaba nada por conquistar. Sin embargo, a pesar de toda esta fascinación, el cilicio también fue fuente de un conflicto silencioso, porque mientras unos lo exaltaban como símbolo de virtud y sacrificio, otros lo condenaban como signo de locura y decadencia. Los médicos romanos, que ya tenían bastante con amputaciones, sin anestesia y sangrías hechas con desesperación, miraban con horror estas prácticas. Sabían que las heridas causadas por el cilicio no solo eran insoportables, sino que abrían la puerta a infecciones que podían convertirse en gangrena, un destino terrible en una época donde la medicina era más un arte de rezos y sangrías que de curas efectivas. Algunos doctores intentaron advertir:
escribir tratados en los que describían los daños irreparables causados por esas púas que, más que purificar, destruían lentamente la carne y la mente, pero sus voces eran ahogadas por el estruendo de la fe y la política, porque la religión, mezclada con filosofía y política, hacía del cilicio una herramienta sagrada, una cruz que cada romano elegía llevar para demostrar su fortaleza moral, aunque eso significara entregarse a una agonía interminable. En los círculos más radicales, el cilicio llegó a ser parte de rituales públicos de penitencia, aunque jamás con la espectacularidad brutal de las ejecuciones en el Coliseo. En lugar de sangre derramada en plazas abarrotadas, el sufrimiento era privado, casi ritualístico, una purga personal que fortalecía el ego y humillaba al cuerpo. La idea era clara: mientras otros peleaban afuera, en guerras y complots, el verdadero soldado de Roma luchaba adentro, enfrentándose a su propia carne con un cruel instrumento de tortura voluntaria. Y en este juego macabro, el cilicio era el protagonista silencioso, el arma invisible que hacía que la gloria y la agonía fueran dos caras de la misma moneda, porque en Roma, el honor no se ganaba solo con espada y escudo, también se pagaba con piel desgarrada y sangre derramada en silencio. Curiosamente, el cilicio también traspasó las fronteras del Imperio Romano y llegó a influir en prácticas religiosas posteriores, aunque sus orígenes se perdieran entre mitos y leyendas. En la Edad Media, muchos ascetas cristianos adoptaron versiones más suaves de este instrumento infernal, inspirados en la idea romana de mortificación corporal como camino hacia la salvación. Pero en Roma, la práctica era mucho más cruda, mucho más brutal. Mientras algunos nobles se atiborraban de banquetes y orgías en sus villas junto al Tíber, otros se enterraban a sí mismos en el sufrimiento, atados a una tradición oscura de autolaceración. La ironía de todo esto es tan romana como su historia, una civilización que alcanzó la cumbre de la civilización occidental con acueductos, leyes y ejércitos invencibles, también fue la cuna de una de las formas más perversas de castigo autoimpuesto. En un mundo donde el poder se medía en conquistas y riquezas, el verdadero poder, según ellos, estaba en dominar el cuerpo hasta el punto de romperlo, y el cilicio era la llave para esa prisión de carne. Es fascinante imaginar a estos hombres y mujeres, ataviados con túnicas impolutas, discursos elocuentes y corazones llenos de contradicciones, caminando por las calles de Roma con un instrumento de tortura escondido bajo la ropa. Mientras discutían filosofía, política o poesía, cargaban en secreto un dolor que nadie podía ver, un tormento privado tan intenso que los hacía sentir, paradójicamente, más libres. Porque en la cruel lógica romana, el sufrimiento elegido era la forma más pura de libertad, y el cilicio, ese cinturón de púas insidioso, era su medio más despiadado, una joya invisible de la autodestrucción que seguía siendo, a la vez, símbolo de virtud y de locura. Y aquí estamos nosotros, siglos después, tratando de entender cómo una civilización tan poderosa pudo encontrar la belleza en el dolor más absoluto. Pero el cilicio no solo marcó la piel, también dejó cicatrices en la memoria colectiva de Roma, grabando para siempre la paradoja del hombre romano, la lucha eterna entre la gloria y el tormento, entre el deseo y la culpa. En la literatura, aunque muchas veces velado bajo metáforas o silenciado por la censura, el dolor provocado por este instrumento fue tema de reflexiones oscuras y profundas. Algunos poetas describían cómo el ardor del cilicio quemaba como el fuego del Tártaro, mientras otros lo comparaban con las cadenas invisibles de la conciencia. Los filósofos, aunque por lo general promovían la moderación, no podían negar el poder simbólico de ese tormento interno, y en ocasiones lo usaban como metáfora para ilustrar la lucha por el autocontrol, la renuncia y la fortaleza. A pesar de que el cilicio desapareció con la caída del imperio, su esencia persistió, porque lo que representaba no era un mero artefacto, sino una idea, que el ser humano debe sufrir para expiar sus errores, que el cuerpo es el campo de batalla donde se libra la guerra del alma. Esta idea trascendió el tiempo, llegando hasta nosotros en formas más suaves o más modernas, pero con el mismo fondo oscuro y visceral. Quizás por eso, hoy en día, cuando escuchamos hablar del cilicio,
lo hacemos con una mezcla de horror y fascinación, como si esa pequeña herramienta de tortura llevara consigo el eco de una época en la que el dolor era moneda corriente y la redención se medía en heridas sangrantes. Y es que, en el fondo, el cilicio fue mucho más que un instrumento de autotortura, fue el símbolo cruel de un imperio que, a pesar de su grandeza, nunca supo perdonarse a sí mismo. Así que la próxima vez que veas una túnica romana en un museo o una estatua de mármol con rostro impasible, recuerda que bajo esa calma aparente, quizás había alguien sufriendo en silencio clavado en púas en una batalla tan feroz como las que se libraban en el foro o el campo de batalla, porque Roma fue, en muchos sentidos, una ciudad que sangró por dentro para brillar por fuera, y el cilicio fue su secreto más doloroso y terrible. Y así llegamos al final de este viaje por la sombra más oscura del Imperio Romano, ese rincón donde el dolor voluntario se convirtió en religión privada, en símbolo de poder y en la prisión invisible de las almas más atormentadas. El cilicio, ese cinturón de púas clavado bajo las túnicas impolutas, no solo desgarró piel, sino que también rasgó la psique de quienes lo portaron. Fue una herramienta que transformó el sufrimiento en un acto de fe retorcida, en una demostración de fuerza que solo los más extremos podían soportar. Pero más allá del hierro y la sangre, el cilicio nos habla de un imperio que nunca logró reconciliarse con sus demonios internos. Roma, con todas sus glorias, conquistas y monumentos eternos, fue también un teatro de contradicciones donde la búsqueda de pureza chocaba con la corrupción, donde el orgullo se mezclaba con la culpa y donde el cuerpo se convertía en campo de batalla. La historia del cilicio es la historia de un pueblo que, en lugar de huir del dolor, lo abrazó como parte esencial de su identidad. Un pueblo que enseñó, sin querer, que a veces la mayor conquista no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo, aunque ese dominio deje marcas sangrantes y cicatrices invisibles. Ahora, cuando pienses en el Imperio Romano, no lo hagas solo como el gigante de mármol y oro, ni solo como el inventor de leyes o el destructor de enemigos. Recuerda también al hombre o mujer que, en la soledad de su domus, eligió el dolor para buscar redención. Recuerda el cilicio, ese instrumento cruel y silencioso que clavaba no solo la piel, sino también la esencia misma de Roma. Y si quieres seguir explorando los rincones más oscuros, sorprendentes y fascinantes de la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en este canal, la historia no solo se cuenta, se siente. Y la próxima vez, te llevaré a otro pasaje oculto del imperio, donde la realidad supera cualquier ficción. No te lo pierdas.